Bueno, ¿qué tal? Eh, Muchas gracias por la invitación a compartir esta reflexión en este tiempo tan especial y en este retiro tan especial, con estos medios tan especiales también para mí. Bueno, eh, la verdad que la invitación a hacer esta predicación me disparó bastantes cosas, así que lo agradezco en primer lugar por mí, por la ocasión que se me dio de reflexionar, de leer, de volver a las raíces, ¿no? Porque es lo que primero me conmovió de esta charla, sobre la que no voy a decir demasiado sobre lo que dijo el Papa aquel 27 de marzo de este año, pero sí me voy a basar sobre esta meditación de él y sobre una cosa que enseguida me hizo eco porque me gustó mucho, que fue la cuestión de este desenmascaramiento de nuestra debilidad en esta tormenta en la que estamos, que deja expuesta nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos en este momento donde nos interrogamos? Porque, bueno, si está la interrogación, ¿no?, de los apóstoles al Jesús que duerme, también en este tiempo es lógico que nosotros nos interroguemos o que interroguemos a Dios, ¿no? Como hacemos siempre los hombres, como está claro en la escritura y en la poesía y en la literatura. Así que, bueno, la verdad que, bueno, me dio ocasión para hablar con amigos, para hablar con otros curas, amigos más frecuentes y de cosas muy hermosas. Así que yo en primer lugar agradezco, después voy a dejarle un material a Alejandro para, para que se pueda compartir eso también, que son cosas de las que yo me he alimentado en estos días. Voy al tema, digamos, que yo voy a usar para esta reflexión que quiere acompañar este retiro. Es decir, en un retiro uno se dispone a escuchar al que habla, pero también uno va en actitud de escuchar lo que Dios nos dice, ¿no? Lo que nos dice a través de lo que tenemos en la memoria, de lo que tenemos en el corazón. Y entonces me quiero sobre todo centrar sobre este reclamo, ¿no es cierto?, del Papa y de nuestra propia conciencia, de nuestro ser humano, ¿no?, de nuestro ser en comunión con todo lo que están en la barca, que no somos solo nosotros los creyentes, sino los hombres, la humanidad, ¿no? Esa idea tan linda del comienzo de todo esto, digamos, que es que esta pandemia, todo eso nos ha unido tanto, ¿no? Nos ha igualado, ¿no? Así que el tema va a estar en esto que el Papa va a hablar como de un olvido que nos habla de nuestra debilidad y de nuestra necesidad, entonces, de recordar. Así que, bueno, vino en mi ayuda algo que me acercó un amigo, de un poeta casi centenario, ¿no? Un poeta alsaciano, de familia judía, pero que el próximo mes de enero, si Dios quiere, cumple 100 años, así que un hombre con muchos años, con un siglo en la mente, en el corazón, que es un poeta, traductor, ensayista francés, se llama Claude Villet. Y bueno, yo después eso va a estar en el material a disposición, que tiene una frase que me pareció casi como un título de esta charla, ¿no? Y Claude Villet dice que la mayor parte de los seres humanos no son monstruos, han olvidado, y se les puede recordar lo esencial.
entonces son liberados y entonces se convierten en portadores de salvación, de la cual ellos mismos aprovechan. Bueno, esa es la cita, ¿no? Que viene como a explicitar un poco lo que sentía. Un servicio, esta reflexión para la memoria, que es la base de la esperanza. El 27 de marzo, cuando el Santo Padre presidió este momento extraordinario de plegaria, la meditación de él comienza llena de imágenes, y además, por lo menos mi contacto con esa predicación, con esa meditación, fue un contacto visual también, bellísimo, me pareció muy lindo, muy elocuente, porque ahí el Papa solo, ¿no? El Sagrato de la Basílica, una plaza que acostumbrábamos a ver tan llena de gente, tanta aclamación, y encontrar al Papa solo, con el Cristo solo, con esos fuegos encendidos y bajo la llovizna. Todo eso estaba siendo muy elocuente, y el Papa empieza hablando de la tarde, de una tarde que cae, de unas tinieblas que son densas, de un silencio que es ensordecedor, ¿no? Usa esa paradoja, ¿no? Un vacío desolador, una tempestad que es inesperada y furiosa, y que nos presenta como frágiles y desorientados. El Papa elige más que conceptos, imágenes, y eso es altísimamente elocuente, crea un clima donde necesariamente uno se siente muy conectado con los protagonistas de la parábola que él elige, de la tempestad calmada, todos miembros de esta barca en la que muchas veces podemos sentir, y de hecho es lo que expresamos como humanos, que está Jesús pero está durmiendo, ¿no? Así que el Papa nos dice allí que la situación pandémica desenmascara nuestra vulnerabilidad, que pone también en evidencia nuestras falsas seguridades. Y esas seguridades muchas veces se apoyan en nuestro obrar, ¿no? Yo estoy pensando también en nosotros como sacerdotes. Nosotros que tenemos proyectos, agendas, costumbres, reuniones, que organizamos cosas. Sin embargo, el Papa nos reclama, junto con todos los hombres, ¿no?, a que las debilidades que se basan en estas falsas seguridades suponen un origen en el olvido de aquello que es esencial, de aquello que nos alimenta, que nos sostiene, que nos da fuerza, eso que nutrió el alma de nuestros pueblos, dice el Papa, de nuestras raíces y de la memoria de nuestros ancianos. Entonces, el clima ya del Papa es atención, ¿no? Vayamos, es como una invitación a volver, a ir a buscar aquello que nos alimenta, que nos nutre, que nos da fuerza, ¿no? El olvido nos fue privando de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. También hablan esos términos muy, muy lindos, muy apropiados para esto de la pandemia, ¿no? No estamos inmunizados, o se nos está gastando aquello que nos inmuniza. Y muy apropiadamente, ¿no? De este modo, la salud espiritual clama por la necesidad de una vacuna, digamos, que nos permita respirar el virus sin sucumbir, ¿no? Que necesitamos de la memoria, ¿no?, de todo aquello que es piedra fundamental de la esperanza. Acá, inevitablemente, cuando hay que volver a esto, a mí enseguida me remite a un filósofo, poeta inmenso, que todavía tendríamos que descubrir más, y que soy una especie de, no sé, yo no solo, por favor, hay muchísima gente mucho más preparada que yo para esto, ¿no? Pero simplemente soy un entusiasmado, ¿no? Entusiasmado por
por la poesía de Péguy, de Charles Péguy, y que allá, ¿no es cierto?, miren que murió de un balazo en la cabeza cuando empezaba la guerra del 14, ¿no? Así que alguien que nos habla, no de un pasado demasiado lejano, pero en fin, ya son más que centenarios. Él nos decía, hablando de la esperanza, ¿no? Por el camino empinado, arenoso y estrecho, arrastrada y colgada de los brazos de sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad, que la llevan de la mano, va la pequeña esperanza. Y en medio de sus dos hermanas mayores da la sensación de dejarse arrastrar como un niño que no tuviera fuerza para caminar. Pero en realidad es ella la que hace andar a las otras dos, y la que las arrastra, y la que hace andar al mundo entero, la que lo arrastra, porque en verdad no se trabaja sino por los hijos, y las dos mayores no avanzan sino gracias a la pequeña. Eso lo dice Péguy en una obra hermosísima, se llama El misterio de los santos inocentes, ¿no? Tiene otros dos misterios muy grandes, muy lindos. Todo lo que caiga en las manos de ustedes de Péguy los va a alimentar. Esto que uno trabaja por los hijos, ¿no? Pues también no dejo de caer en la cuenta cada día de que el tiempo va pasando y que yo ya tengo casi 68 y estas cosas también me han hecho pensar en eso, ¿no? De golpe uno se encuentra como que, no sé si ha madurado, pero por lo menos que ha pasado bastante tiempo y que ahora es tiempo también de entregar lo que a uno lo ha alimentado. Yo siento eso, lo que me entusiasma, lo que me gusta aprovechar siempre es la ocasión de entusiasmar a otro, ¿no? Recordemos que entusiasmar de griego viene de estar en Teos, ¿no? En Dios, habitado por una fuerza que quiere transmitir aquello por lo cual uno vive. Bueno, este es el clima, ¿no? Nosotros, los sacerdotes, encontramos como esa piedra fundamental de nuestro ser, por supuesto, en el misterio de la fe al que hacemos presente en la celebración litúrgica, pero no es solamente, ¿no es cierto?, nuestro misterio, la razón de ser de eso que nos alimenta, la celebración como tal, en el sentido litúrgico, sacramental de la palabra, sino que es el alimento que nos hace permanecer, ¿no? ¿Se acuerdan del Evangelio según San Juan y el verbo permanecer? Hay muchas escritas. Lo que nos alimenta permaneciendo en la unión con el Señor, con la misma persona de Jesús. Ya que nuestro sacerdocio no es solamente una función sacerdotal, no nos distinguimos en el sacerdocio del Antiguo Testamento o de una manera veterotestamentaria de ser sacerdote, que sería simplemente, digamos, como funcionario de lo sagrado. Y eso puede ser la idea del Antiguo Testamento, de otras religiones que tenían sus sacerdotes, sus sacrificios. Nosotros estamos unidos en el ser de aquel que murió y resucitó, más allá de la función litúrgica, ¿no? Pero digo, también pensando en este tiempo, bueno, que si la misa o no la misa, fenómeno, pero lo que alimenta lo que celebramos es esta unión donde nosotros, ¿no es cierto?, somos altares y ofrendas, somos lugares de encuentro entre Dios y los hombres, ¿no? ¿Se acuerdan aquel librito de Chile que llamaba Cristo, Sacramento del Encuentro con Dios? Nosotros somos con Él, somos sacramento, nuestro corazón, nuestro ser, nosotros mismos, nuestro cuerpo y también nuestro cuerpo enfermo, o nuestra debilidad, o nuestra vulnerabilidad, también moral, ¿no? Ahí es el lugar donde se encuentra este misterio de nuestro sacerdote, y por lo tanto es algo a lo que siempre hay que volver, como a tomar conciencia de que nosotros somos con Cristo, ¿no? Somos comunión con el universo redimido. Me gusta
porque también providencialmente cayó en mis manos un opúsculo del olvidado Teilhard de Chardin, que digo olvidado por ahí, hay muchos que se acuerdan más que yo, pero me parece que mucho tiempo fue más que olvidado, ¿no? Teilhard fue silenciado, ¿no? Como el mismo de Lubac. Bueno, y el otro día cayó en mis manos, encontré en mi biblioteca, a 102 años exactos de que fuera escrito, encontré este texto, ¿no? Ya que hoy no tengo, Señor, yo que soy tu sacerdote, ni pan, ni vino, ni altar, voy a extender mis manos sobre la totalidad del universo y tomar su inmensidad como materia de mi sacrificio. El círculo infinito de las cosas, ¿no es acaso la hostia definitiva que tú quieres transformar? El crisol efervescente en que se mezclan y hierven las actividades de toda sustancia viviente y cósmica, ¿no es el cáliz doloroso que tú deseas santificar? Hay una manera de mirar el mundo que no nos deja ver en él más que una suma de elementos heterogéneos enemigos. Por todas partes, en torno nuestro, aparece la incurable separación y el antagonismo innato. Por todas partes, lo vil mezclado con lo precioso, el trigo con la cizaña. Por doquier, la inutilidad, el desecho, el residuo. Me has hecho el don, Dios mío, de poder sentir, bajo esta incoherencia de superficie, la unidad viviente y profunda que tu gracia ha depositado misericordiosamente en nuestra desesperante pluralidad. Has permitido que, superando la decepción de las apariencias, no pueda lanzar una mirada sobre las cosas sin advertir antes y después de su dispersión el vínculo sustancial a punto de anudarse, el alma anhelante en vías de unificación. Me has descubierto la vocación esencial del mundo por su perfección mediante una parte escogida de todo su ser en la plenitud de tu verbo encarnado. ¿Qué tal? ¿No? Poeta, teólogo, paleontólogo, un hombre de mirada profunda, científico y teólogo y poeta. La verdad que a mí me dio escalofrío de pensar que esto, que es mínimo en su grandiosa obra, que esto nos lo hayamos olvidado, ¿no? Así que bueno, salgamos del olvido que nos va a ser fecundo, ¿no? Porque nosotros, en la entrega de lo que somos, se realiza lo que anunciamos. Somos ministros de una memoria. Nosotros hacemos memoria, ¿no? Conmemoramos. Y hacemos presente lo que tuvo un punto en la historia. Somos sembradores de esperanza. Somos servidores de una palabra que permanece. Recordemos eso de Jesús, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y por eso somos ministros del no olvido, digamos. No podemos olvidar. Debemos entregar lo que hemos recibido, lo que hemos contemplado. Se nos ha encargado la misión profética de servir una palabra que nos alimenta, que nos sana, que nos inmuniza y que enlaza nuestra vida con la del mismo Dios. Esta palabra es la palabra revelada, es la palabra poética por antonomasia, ¿no? Digo poética en el sentido que aprendemos en la Biblia, una palabra que hace lo que dice. ¿Por qué? Porque poiesis en griego es realización, es obra. Por lo tanto, una palabra, la palabra por antonomasia, la de la escritura que nos alimenta cotidianamente, es palabra poética, hace ser. Es creadora, es fuente de vida, ¿no? Enciende el corazón en el fuego del amor que debería incendiar el mundo y secar estos mares tempestuosos. Es la palabra que lleva la nave a la tierra firme, prometida. Es la misma palabra que crea en nosotros ese nuevo paraíso, esa pradera donde, como se ven muchísimos cuadros hermosos, la pradera donde el Cordero se sienta en su trono
y nos reúne a todos para cantar su eterna novedad. La palabra de Dios es palabra del hombre también. No es palabra de Dios sola, es una palabra mediada por lo humano, inspirada por él, ¿no? Pero así como las ondas circulares que produce una piedra al ser tirada en un estanque, de esa palabra brotan otras y surgen de esa palabra palabras que la acompañan y que comparten esa fuerza creadora. Esas son las palabras poéticas. Por lo tanto, hay palabras poéticas en verso o en prosa. No solo poesía es la poesía versificada, sino que hay mucha prosa poética y toda palabra, además humana, y ahí amplío la palabra, porque como está la imagen, está la música, está la pintura, están las artes humanas, está lo que hizo el Papa, empezar por imágenes, ¿no es cierto? Lo que hace Jesús al enseñar con parábolas. Pero eso se desgrana en narraciones, ¿no? Acabo de leer también en estos días un artículo muy interesante que encontré del padre Pablo Dors, ¿no? Jesuita que ha unido bastante este mundo de la novelística, ¿no es cierto?, de las narrativas como entroncadas en el misterio de la palabra humana y unidas a todo lo que es la narrativa bíblica. Se los aconsejo mucho. Va a ir también como un artículo que encontré ahí, que pude rescatar de la red para que lo lean si tienen ganas, ¿no? Por lo tanto, estas palabras, ¿no es cierto?, están todas unidas. Miren lo que decía un clérigo y canónigo francés del siglo XVII. Se llamaba Louis Thomasin. No crean que soy un experto en este hombre, lo descubrí ahora, punto. Lo que recibo me gusta, lo paso, pero da ganas de decir, era un oratoriano, ¿no? Y sirvió de epígrafe para un libro de Fernando Ortega, pero de ahí viene la fuente. Pero miren qué lindo. Una sola y única vez debió encarnarse el Verbo, a fin de que desde entonces y en adelante se encarne innumerablemente a través de los pensamientos, las palabras y los escritos humanos. Siglo XVII, ¿eh? No fue dicho por nadie hace un rato, ¿no? Hermoso, ¿eh? Es decir, esta unión en el misterio de la encarnación de todos los pensamientos, las palabras, los escritos. Y de la misma fuente, pero hermosísimo también, muchos habrán leído, y si no hay que leerlo, es de esas cosas que no hay que morirse sin haber leído, El corazón del mundo, de von Balthasar. Dice, pero también todo lo que los hombres emprenden e inventan se refiere a mí como centro y me pertenece, dice Jesús, ¿no?, en el texto. Y nada de eso se pierde para mi reino. Lo que ellos han realizado tomándome como modelo, lo que han transpuesto de mí en estatuas, en edificios, en obras de arte, lo que han puesto en música, utilizando el eco de mi voz, lo que en cada una de sus intuiciones creadoras provenía de un centro más profundo que la idea de la obra misma. Todo eso no puede estar sino ordenado a mi amor. Von Balthasar, El corazón del mundo. Tal vez uno de los libros más elocuentes y además también, reconozco, más accesibles, ¿no?, para una lectura espiritual bellísima. Como dicen estos textos, la palabra está en el origen de todo el universo, está en el origen de nosotros mismos. Nosotros somos llamados a existir. Es la palabra que nos poseyó, se apoderó de nosotros y al mismo tiempo nos da una misión, como en las vocaciones proféticas, ¿no? La palabra que se encarnó además en una lengua que recibimos gratuitamente y gracias a la cual nos comunicamos. Alabanza sean a nuestra posibilidad de comunicarnos. Mire, creo que decía Santo Tomás, es una de las deudas que los hombres no podemos pagar. ¿Por qué? Porque hemos recibido una lengua y gracias a esa
¿no? No hemos comprado nada, la hemos recibido y esa es la que nos sirve para comunicar, para esto, para decir un buenos días, ¿no? La lengua la que recibimos gratuitamente y gracias a la cual nos comunicamos. Es una palabra que después se plasma en escritura, una palabra que podemos leer y que por eso nos puede acompañar, como lo vimos recién, rompiendo la barrera del tiempo. Podemos leer al místico, el poeta del siglo XVIII, pero podemos leer a los clásicos griegos, a todos aquellos que han colaborado para que la palabra se plasme y se escriba. La palabra es la que siembra en nosotros la convicción de que no estamos solos, esa palabra leída, ¿no? ¿Recuerdan aquella película Tierra de Sombras sobre Luis, ¿no? Y en un momento, creo que hacia el final de la película, Luis habla con un alumno, ¿no? Y dice, al final de cuentas leemos para saber que no estamos solos. Bueno, eso es la palabra, ¿no? Cuando uno lee y encuentra, y se encuentra, por supuesto, se da cuenta que uno no está solo. Y que a pesar de nuestra originalidad, nosotros somos junto con otros, que esos otros también fueron llamados, fueron amados y amaron, para que todos podamos decir la poesía en su más simple y pura acepción, que es la que coloca en el ser a los demás. Cuando yo digo un te quiero, cuando yo digo un te amo, estoy haciendo poesía, porque estoy diciéndole al otro que quiero que sea, que quiero que exista. El te amo es una declaración que tiene que ver con lo más profundo del ser, del corazón del otro. Así que no hay nadie que no esté llamado a amar, y por lo tanto no hay nadie que no esté llamado a decir su amor, y que por lo tanto no esté llamado a ser poeta en el más estricto sentido de la palabra, aunque no sea técnicamente un poeta. Pero de esta poesía no nos tenemos que olvidar. La más humilde declaración de amor es poesía. Y toda poesía no puede dejar de ser, por eso mismo, ¿no? No puede dejar de ser eso. Una declamación sencilla de un acto de amor que nos invita a vivir. La palabra poética primordial es la que se engendra en el corazón de Dios. El sembrador, semilla, ¿no? Lo vimos el domingo pasado. Bueno, el otro domingo, para los que cuando escuchen esto, es la parábola del sembrador, que uno puede centrarse sobre los distintos terrenos, pero lo primero que hay que mirar es este sembrador que no se cansa de tirar la semilla, sea como sea que le vaya a la semilla. Caiga sobre caiga, lo importante ahí es que el sembrador no deja nunca de sembrar. Que es esa semilla, el átomo poderoso de vida que puede brotar como el agua, digamos, en la roca, ¿no? En Moisés. Puede hacer brotar la vida hasta desde la piedra. Es la palabra con autoridad, ¿no? Cuando decimos, cuando se habla como a Jesús, ¿no? Este habla con autoridad. ¿Qué es la autoridad? No es la fuerza que nos reprime, no es el pie que no nos deja hacer. La autoridad propiamente es la palabra que nos crea, que es la palabra del autor. Nosotros decimos muchas veces, ¿no?, que nuestros padres son los autores de nuestra vida. Bueno, ¿por qué? Pues nos dieron la vida, son autores. La palabra con autoridad es la palabra que hace ser. No la palabra que aplasta, no la palabra que condena, por supuesto. No hay nada menos poético que una condenación, ¿no? Condenar, juzgar sin la bondad y el espíritu y el amor de Dios es ser un antipoeta, digamos, ser lo contrario de aquello para lo que estamos llamados a ser. Bueno, todos los días empieza nuestra oración, ¿no?, con el salmo del invitatorio, con ese ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón. La invitación cotidiana es la oración de los creyentes, y sin embargo parece que no encontramos descanso porque nos olvidamos de ella, ¿no? Por eso experimentamos la cólera de Dios. La verdad que la cólera de Dios no es tal, es que nuestro olvido nos saca el descanso. Nos olvidamos de esta voz que nos pone en el ser.
Nosotros, los curas, somos ministros, servidores, por lo tanto, del misterio de la palabra hecha carne, una palabra que ya desde el Antiguo Testamento, la tradición judía, se vuelca en imágenes. Pensemos la Biblia, como está llena de relatos con colorido, con vitalidad, tiene protagonistas, ya sean ficticios o reales, ¿no? Como Jonás es una hermosísima novela, ¿no es cierto? Con tanta verdad. Son contradictorios. Los santos elegidos de la Biblia son también pecadores imperfectos. No son esculturas griegas, eso de proporciones ideales, son la realidad. Y de hecho, el mismo Nuevo Testamento nos entrega la buena noticia enraizado en las tradiciones que narran, son narrativas, la intervención de Dios en la historia. Esta palabra, entonces, que al ser narrativa, enseguida nos pone en contacto con un Jesús que no es una idea. Por eso lo vemos en el Evangelio, respirar, comer y dormir, como en el relato de la tempestad calmada. Y hasta el mismo misterio de la resurrección tiene un punto concreto, porque la resurrección no es un ente simplemente perteneciente al ámbito de la eternidad de Dios, sino que además hasta tiene un escenario, es la Jerusalén, ese punto de la tierra, o es la tierra donde la humanidad alcanzó su dimensión divina. Es un gran misterio, ¿no? Donde ahí, como nos decía Taylor, uno no puede dejar de separar, no puede dejar de unir. Esto que parece diverso, incluso hasta separado, ¿no es cierto?, de lo eterno, y que es tiempo y es espacio. El que es maestro y Mesías, el que es aquel que es visto como maestro, como rabino, ¿no es cierto?, él mismo es el Señor. Y los discípulos devienen, por su gracia, templos del Espíritu. Nosotros somos discípulos, nosotros somos limitados, tenemos un tiempo, ¿no es cierto?, pasamos, y sin embargo, somos piedras parlantes, ¿no? Hay algo que no habla, es una piedra, nosotros somos piedras, si estos se callan, gritarán las piedras, dice el Evangelio, ¿no? Somos piedras parlantes, y que nosotros sembramos también la tierra con la semilla de la fe. Así que bueno, cuando el Papa nos habla de olvidos, de abandono, de adormecimiento, de lo que nos alimenta y da fuerza, yo siento especialmente como que nos invita a leer, que volvamos a leer. Y acá me acordé, una cosa, a mí el padre Esteban nos lo decía hablándonos de la religión. En la etimología de religión está el religare, volver a unir. Y también está el re-eligere, volver a elegir. Pero también está el relegere, volver a leer, ¿no? Y yo pienso que es esta especie de llamado a volver, a unir, a elegir, y volver a alimentarse de la palabra. Entonces, yo quiero que el Papa nos invita a entrar en contacto con aquello que es el origen de la vida, y que por supuesto no es solo pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí digo, ¿no? Las palabras que salen de la boca de Dios, gracias a Dios, que están unidas con la palabra, ¿no? Por lo tanto, el universo de la palabra se amplía hasta horizontes infinitos y con ecos que son tan humanos, ¿no? Por eso nos alimenta también, nos despierta para alimentarnos de las palabras que son memoria, dice el Papa, son memoria de los ancianos, ¿no? Acá cuando dice ancianos, yo no entiendo solamente a los que nos precedieron inmediatamente en la vida. No sé, mi abuela me enseñó cosas, pero estoy pensando en los ancianos que son los que nos precedieron inmediatamente, pero también a los que no tan inmediatamente, pero que son parte de la historia, ¿no? Eso, cuando uno habla de la literatura, no está hablando de una especie de ejercicio
no sé, medio superficial, ¿no? De conocimientos literarios, ¿no? Lo que está hablando es de aquellos que han dejado en palabras, que amasaron el pan de la palabra, llena de experiencia, de ciencia poética. Mira, bueno, todo eso, ¿no es cierto?, para mí es un llamado, es un descubrimiento que se hace cotidianamente. El Papa nos llama a tener en cuenta a los ancianos. Y yo ahí pongo, sin ningún problema, no solamente a toda la tradición bíblica, sino a los clásicos, ¿no? A esos que hubo grandes hombres, ustedes saben, creo que a mí el primer tipo que me enseñó fue leyendo a Jack Meller, ¿no? Este hombre que dedicó tanto tiempo a leer y a reflexionar obras de los clásicos, de Homero, de Eurípides, de Sófocles, de Esquilo, de Shakespeare, de Dante Alighieri, bueno, todo eso y muchísimo más, incontable, eso son ancianos que nos hablan y que han dejado allí, y a mí me parece que en estos tiempos donde nos tiembla todo, es bueno ir a buscar la experiencia y la ciencia poética que nos hace vivir, que está en eso. ¿Sí? Por eso creo que hay que volver, ¿no? Pero hay que volver pensando en el adelante, no es una mera nostalgia, pero pensemos en todos aquellos poetas, dramaturgos, novelistas, filósofos, músicos, pintores. Bueno, y ahora también tenemos que decir, ¿no? Tenemos un siglo de cine, también hay autores, ¿no? Hay olvidados, y además hay olvidados. Si nosotros pensamos, hay gente olvidada, a veces hasta culpablemente olvidada, ¿no? Pero todavía están ahí. Así que fíjense, así como el otro día me lo encontré a Taylor, yo creo que nos esperan en los estantes pacientes de nuestras bibliotecas, que son como reservas del pan de la palabra, y que son amigos que sembraron en la historia. Y no murieron, están ahí, y todos los que dijeron verdad viven y pueden despertarnos. Y si la tempestad es la que nos despierta, también están ahí sus voces para calmarla y calmarnos. Bueno, yo ya les digo, los evoco también, no como un homenaje nostálgico, ¿no? Sino para gustar la vigencia que tiene, su participación en la raíz de nuestra alma, porque ellos con Jesús también son nuestros compañeros en la barca, ¿no? Ellos también saben de tempestades y saben de calmas también. Así que es bueno ir a buscarlos. No sé cómo estoy de tiempo, me entusiasmé, gracias a Dios, pero solamente para recordarles personajes, ¿no? Van mezclados y faltan muchísimo. El Dante, Francisco Luis Bernardes, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Antonio Machado, Peguí, Borges, de Lubac, Teilhard de Chardin, Yves Congar, Guardini, von Balthasar, Thomas Merton, Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Shakespeare, Henry James, Dostoyevsky, Tolstoy, Julian Green, Graham Greene, Bernanos, Sábato, Tolkien, Camus, Marechal, Léon Blois, Rilke, Mauriac, Steiner. En la música, empezamos por casa, Atahualpa, Mozart, Beethoven, Bach, Verdi, Puccini, Miguel Ángel en la pintura, la escultura y también en la poesía, porque Miguel Ángel no solo hizo grandes arquitectura y escultura, fue poeta, escribía sonetos muy, muy lindos. Frangélico, Giotto, y en el cine hay mucho para Hitchcock, Bergman, Rossellini, Visconti, Fellini, De Sica, y quiero citar, por último, los nuestros, los que me alimentaron a mí y a los que estoy eternamente agradecido. Giaquinta, Rivas, Mejía, Trevijano, Mandrioni, Néstor Corona, Ricardo Ferrara, Lucio Ojeda, Briancesco, Tello, el padre Esteba. Me quedo corto. Termino con una cosa.
yo siempre lo dije, y la verdad que lamento no acordarme de quién lo dijo, pero ahí está. No hay que morirse sin leer antes 2 libros. Uno es la Biblia y el otro todo lo demás.